bienvenidos al programa del día de hoy. Tenemos un entrevistado, generador de contenido de este tema paranormal y sobre todo pues una persona que pues difunde leyendas del lugar donde él nació y sobre todo para que las leyendas todavía sigan ahí entre el colectivo. Te agradecemos, Nes, por la entrevista y pues muchas gracias por atendernos el día de hoy. No, de nada, gracias a ti. Pues vimos ahí que tu página fue creada tanto en Facebook y en YouTube en el 2020. Este proyecto fue creado en base al tema de la pandemia que pues teníamos algunas ideas y pues decidimos desarrollarlas. ¿O cómo fue el motivo de la creación de tu proyecto? Así fue exactamente, fue en tiempo de la pandemia. Resulta que no tenía la intención de crearla yo la página. En un inicio yo solamente me iba a dedicar en este proyecto a hacer la cámara y el editor del programa. Un amigo mío que se llama Samuel Reyes Inclán de San Juan Cosalá fue el que tenía la idea. La idea desde el principio era hacer un podcast, de hecho tal cual. Pero, pues le dije, podemos intentarlo primero algo más sencillo y ya si resulta, poco a poco podemos ir metiendo más producción. En el primer video que grabamos, que documentamos la leyenda de Toscano, en Ocotlán me parece que hay una leyenda muy parecida, o para Jamaica, que se llama la leyenda de Rentería, me parece algo así. Básicamente Ajá. es la típica leyenda de el bandido que robaba y escondía en el cerro en cuevas oro y lo dejó encantado. Y el típico, ¿no? La leyenda de que tienes que bajarlo todo o nada en mulas muy cargadas, que si no, no se puede. Entonces, la idea era que íbamos a documentar eso, pero a la hora de grabar el primer episodio, mi compañero como que se sintió intimidado por la cámara y entonces para agarrar confianza ya salí yo y empecé a charlar con él, empezamos a charlar. Era primera vez que hacíamos eso, no teníamos experiencia en hablar frente a cámara ni nada. Y pues salió el primer video y ya poco a poco íbamos grabando un episodio por semana. Primero eran así total sentados frente a cámara, sin mucho equipo, solamente con el celular. Y ya poco a poco yo le fui metiendo más de mi equipo que tengo, porque también me dedico a la fotografía. Me dediqué también un tiempo al tema de audio. Y pues ya, básicamente ya aparecí en uno y fui apareciendo en todos los episodios. Ya como que se generó ahí esa dinámica entre los dos y ya seguí yo. Él se separó por motivos de trabajo, de distancia. Él es de San Juan Cosalá, yo de San Cristóbal Zapotitlán. Y ya no coincidíamos en tiempos. Entonces ya por eso continué yo solo. Para no dejar morir el proyecto, seguí yo solo. Y bueno, sobre todo lo que yo observé en los primeros videos, pues que ahí pueden observar la gente tanto en la página de Facebook y en YouTube, pues al inicio contabas historias, mejor dicho, leyendas, mitos de ahí pues de esta región, ¿no? De lo que es Jocotepec y sus delegaciones, San Juan Cosalá, Jocotepec, San Cristóbal, San Luis Oyatlán. Ese fue el primer motivo, ¿no? El inicio, que es la pregunta de dar a conocer estos mitos y leyendas que pues son poco conocidos por algunos, no sé, nuevas generaciones o esas historias que contaban los abuelos. Exactamente. Sí, fue la intención del programa porque había hay bastantes leyendas. De hecho, no terminaríamos de documentarlas ahorita pronto. Y más con los relatos de cada persona que nos cuentan. Por ejemplo, la intención también era entrevistar a personas mayores, sobre todo, que eran las que como que tienen más conocimiento y enriquecen nuestro oído cuando nos cuentan y nos empiezan a relatar que la Llorona, que tal es hecho que pasó en el panteón, que por tal camino real. Entonces era la intención, pero las personas rara vez se dejaban entrevistar. Simplemente nos contaban y entonces dijimos, bueno, que nos platican a nosotros y ya nosotros después pasamos la información. Y sí, comenzamos con las delegaciones de Jocotepec y Chapala, la ribera de Chapala más que nada, desde Mezcala hasta Tizapán. Empezamos a documentar las leyendas. Ya poco a poco yo ya fui saliendo un poco más lejos y pues así es ahorita como me la llevo. Ya ahorita el proyecto evolucionó. Primero la intención era salir en lo mismo,
pero después se me ocurrió, dije, bueno, ya que ando recorriendo algunos lugares, pues ahora lo hago a manera de blog. Muestro, a lo mejor, por ejemplo, nos contaban, no, pues que en el panteón de Jocotepec se relata esta leyenda. Entonces ya iba yo al panteón, y sacaba unas tomas de video y aprovechaba para hacer un blog, y ya dentro del blog contaba la leyenda. Y también ese formato le pareció muy atractivo a las personas, sobre todo en Facebook. Sí, de hecho, pues sí lo hemos captado, lo hemos visto en tu página, que pues ya, aparte de los podcasts y las exploraciones, pues también ya has estado en otros estados de México, pero eso me gustaría preguntarle un poco más adelante, sobre todo en el tema ahorita de las historias locales y de los inicios de tu proyecto. Sí. ¿Qué leyendas fueron las que más te llamaron la atención? Porque yo viendo tus videos, la verdad, conocí un poco lo del pueblo debajo del lago de Chapala. Ajá. Y de la sirena también había escuchado también un poco, pero la del sierpe que comentabas que era una serpiente, esa también yo la desconocía totalmente. ¿Qué de todas las leyendas que recapitularon fue la que más te dejó cautivado? De las leyendas, como dices, pues la del pueblo que dicen que se encuentra bajo la laguna es una. Sobre todo la versión que se narra en San Juan Cosalá. Porque podemos encontrar versiones de que está dirección de Mezcala, de que está Tizapán, bla, bla, bla. Pero en San Juan tiene una versión bastante especial que hasta parece serie de Netflix. Porque narran ahí que como históricamente fue el primer pueblo que se habitó en Jocotepec. Incluso hay datos de que iba a ser la cabecera municipal ahí, pero siempre no, y fue en Jocotepec después, creado por franciscanos. Y esa versión cuenta que cuando el pueblo se inundó, con ellos también se hechizaron todos los habitantes habidos y por haber de San Juan Cosalá, y que todos ellos tenían una versión encantada dentro de las aguas del lago de Chapala. Incluso muchas personas narraban, algunos pescadores, que se metían a pescar y escuchaban que dentro del agua como que si platicaban las personas, como que caminaban, pero dentro del agua. Incluso contaban de un señor que dijo que incluso él como que escuchó un carro dentro del agua. Entonces, de ahí sacaron como esas versiones de que todo San Juan hasta la actualidad es como si el lago fuera un espejo para la población. Tienen un doble, pero encantado dentro de la laguna. Está bastante fascinante esa leyenda. Sí, sí, de hecho sí me habían comentado de esa leyenda, pero en ese video que comentan de San Juan Cosalá, la verdad sí fue la que más me impresionó, porque en cada parte de la ribera se cuenta, ¿no? Que está en dirección, como bien lo comentabas, que de Mezcala, que de Tizapán, o que en el mero centro, Exacto. incluso suenan las Las campanadas de la campanas. iglesia, ¿no? Llamando a misa. Sí. Entonces, pues, sí, sí me llamó la atención. Muchos dicen que las campanas suenan el día de San Juan Cosalá y que de ahí nace la leyenda de que en realidad son las campanas del templo en la fiesta de San Juan, pero que las personas las escuchan y dicen que vienen de la laguna. Ahí está el misterio, pues, de la leyenda. Otras de las leyendas, si yo pusiera otra, eh, sería en Mezcala. La leyenda de lo que fue el Chan del Agua. Es una de las Uy, sí, leyendas que hasta la fecha, personas, porque me llegan muchas personas, a debatir sobre el tema en los comentarios en Facebook, a veces me doy el tiempo de explicarles, a veces no, porque muchos también no entienden el tema de lo que es una leyenda. Una leyenda, pues en realidad no es algo como un hecho histórico que es 100% real. Sabemos que las leyendas se componen de la realidad, hechos de la realidad, hechos de la fantasía. Entonces es lo mágico, ¿no? Las personas antes, para explicarte algo, se mezclaban cosas de la fantasía y decían que a lo mejor tal sonido lo hacía el árbol porque estaba triste o porque no sé. Entonces en Mezcala, cuando introdujeron los manatíes al lago, ahí nace la leyenda del Chan del Agua, e incluso también nacen las leyendas de las sirenas. Por estas vacas marinas que metieron, y muchas personas de la ribera en realidad desconocían del tema. Entonces cuando las vieron en la laguna se asustaron porque incluso decían que eran dinosaurios que estaban dentro del lago.
Y ahí Sí, empezó a nacer la leyenda del Chan del Agua. El de Mezcala fue el último que se vio en los años 70 me parece. Porque por ahí entre 1960 fue cuando dicen que la esposa de Porfirio Díaz, cuando visitaban Jamay, me parece que se quedaban en la la mansión. hacienda. Exacto, en la hacienda La Bella Cristina, me parece se llama. Así es. Así, la Bella Cristina. Saben que cuando visitaban, pues le gustaba mucho el agua a la señora, entonces se trajo el lirio y lo trajo aquí. Entonces, como que el lirio invadió el lago y ya no se pudo controlar, fue más como una plaga para los pescadores. Y fue cuando tuvieron la idea de meter a estos animales herbívoros, de meter a las vacas marinas, porque según iban a comerse el lirio y ya, iban a desaparecer la plaga. Aquí lo malo fue que a muchas personas no se les avisó, sobre todo a los pescadores, y no es por ofender a nadie, pues simplemente las personas ignoraban este tema y muchos dicen, no sé cómo puede ser posible que las personas no sabían que habían esas vacas o no sabían que esos animales no eran malos. Pues sí, lamentablemente hay personas que ignoran muchos hechos, incluso hasta la actualidad hay personas que se sorprenden de muchas cosas y entonces ahora imaginémonos, Sí, estos años atrás, ellos las vieron y pues pensaron que eran unos monstruos, entonces comenzaron también a cazarlos. Incluso unos decían que los empezaron a matar porque que se iban a comer el pescado, pero pues en realidad no era así, no se iban a comer el pescado, simplemente la hierba mala que era el lirio. Entonces, lo curioso aquí es que solamente quedó uno ya después de tanto tiempo y fue el que vieron en Mezcala. Y las personas de ahí lo que se me hace curioso y fascinante es que al contrario de actuar como todas las otras personas que los cazaron, ellos los vieron como unos dioses, como que vieron que un pescado así muy muy grande y empezaron a llevarle ofrenda. Curiosamente cuando ellos empezaron a encomendar ofrendas a esta deidad del lago que decían que era el rey de los pescados o el dios de los pescados, a los pescadores les iba bien y comenzaron a tener unas pescas abundantes. Entonces, y de ahí nace el relato. Y ya, pues al Chan del Agua, que fue uno de estos manatíes ahí en Mezcala, ya no se le vio. Ellos adaptaron esa idea del Chan del Agua porque el Chan del Agua en otros lugares o regiones y otros estados se le conoce como una serpiente. En esta ocasión fue un manatí de los que introdujeron al agua de Chapala. sí, de hecho, ese punto del Chan del Agua sí está interesante porque muchos dicen que o fue, bien lo comentas, como una tipo serpiente o un hombre pez, perdón, como un tipo tritón, pero la verdad la de Mezcala, la que comentan, sí está bastante interesante. Sí, Y en este aspecto que, bueno, ya después de relatar, ¿no?, las leyendas de la Ribera de Chapala, ¿cómo surge esta idea tuya? Ya lo comentabas hace poquito que decidiste ya embarcarte en hacer estas exploraciones, ¿no? Que en el panteón se aparece o hay una tumba a tal persona que tiene una leyenda. ¿Cómo es que surge la idea de ya grabar, ir a grabar en esos lugares? surge la idea porque la idea sigue igual, de seguir hablando frente a cámara, simplemente ir al lugar, sacar unas tomas y editar el material. Pero después dije, bueno, ya estando aquí, pues de una vez grabo aquí en el lugar de los hechos, ¿no? Por ejemplo, empecé a visitar que los panteones para documentar las leyendas, empecé a caminar sobre los antiguos caminos reales, como en Jocotepec, aquí en San Cristóbal, en varios lados, y pues así también se me hizo para mí más atractivo el concepto, y pues me abrió la posibilidad en un futuro, con ese mismo concepto y con ese mismo material, esa misma forma de trabajar, ir a grabar a otros estados, a otros municipios, y poco a poco irme extendiendo, ¿no? De ahí surgió esa idea de hacer ahora ese formato de video. Sí, de hecho, pues el tema de las exploraciones, como ahí lo comentabas en los cerros, en las haciendas, que incluso ahí estuviste en Atotonilquillo, y una de las investigaciones, para nombrarlo de esta manera, fue la del gorila del Saus, que ahí estuviste, que dijiste que viste un tipo lémur de la cola niñada de los que salen como en Madagascar, que hasta tú mismo Así es. fuiste a investigar. Así es. Lo que pasa que por esos tiempos en los que yo vi a ese animal, yo
subía a la localidad del Saus caminando y bajaba a Pilla en la noche porque tuve una, tuve una novia en esa localidad. Entonces yo subía constantemente. Y en una de esas me empezaron a decir que si nunca había... Primero me decían muchas cosas, que por el camino se aparecían ánimas, que se aparecía la Llorona y que eso. Pero ya cuando me dijeron que un gorila, yo me quedé como que, ¿cómo va a andar un gorila aquí en el cerro a las faldas del Cerro de García, ¿no? O sea, es imposible que ande un gorila aquí. Y entonces empezaron a decir, no, sí, los personas que tienen vacas aquí, entre lodo y en eso, han visto las pisadas del gorila. Entonces como que no, o sea, no puede ser posible. Entonces yo, y en una ocasión que yo venía bajando, vi al animal y lo vi así en cuatro patas y entonces me quedé, o sea, no agarraba yo la situación. Entonces el animal se puso en dos patas, tenía la cola así hacia arriba y yo pensé que era un perro, pero ya cuando lo vi que se puso en dos patas, dije, ah, caray. Entonces ya cuando me vio y nos vimos los dos, el animal empezó a brincar y se perdió entre la maleza. Entonces dije, ah, ahí está el gorila. Y se me hizo cura, dije, ahí está el gorila. Era como un lémur tal cual. Ajá. Pequeño, estaba muy pequeño. Pero sí, sí estaba ese animal pues en el cerro. Imagino yo, porque hay muchas personas que tienen de ese tipo de animales. Y imagino yo que se les salió porque no sería la primera vez que pasa eso aquí en las montañas. Muchas personas que tienen animales se les salen y pues andan en el cerro. Hasta que yo imagino que al no estar en su hábitat pues mueren y ya no se ven. Pues, y me imagino que para las personas que lo habían visto, pues, tengo entendido que, pues, ese tipo de animales como que no es muy común por la zona, ¿no? Pues yo creo Exacto, que también sí. se sacaron de... Sí, es una especie que no ves aquí en el cerro. Aquí ves pumas, a lo mejor ves gatos, yo he visto gatos, coyotes, zorros, pero pues ya ver una especie así, y hay personas, como bien te lo decía, que ignoran estas cosas y pues sí se sacan de onda. Exacto. Y sobre todo en estas exploraciones que has estado, ahorita hablamos del tema, por ejemplo, de una de las últimas exploraciones bueno, grabaciones también, que fuiste allá en Nayarit, en esta tumba que para los que van para Puerto Vallarta, no sé si es por Compostela, que son de Ujú. estas curvas y hay como hay un altar, que para muchos sí nos saca de onda, creo que lo documentaste hace Así es, poco. fíjate que eso pues no fue planeado, veníamos de un viaje de Puerto Vallarta y vi ese, me llamó la atención. Ajá. Y entonces me paré y grabé en ese instante. No teníamos señal por ese camino. Entonces ya cuando llegué a mi casa me puse a investigar. Y después me encontré con información de que fue un camión que ahí se accidentó y que el chofer, según lo que encontré, había prometido que si sobrevivía iba a poner como una Un altar. especie de altar, exacto. Y es eso. Vaya, sí, sí, creo que es por Compostela, en esas curvas ahí medio peligrosonas que se ven por ahí. Así ¿Y es. tú sentiste alguna vibra? Porque la verdad, para los que hemos tenido la oportunidad de irnos por ese camino, aparte que sí da medio miedo por las curvas y más si está lloviendo, pues el Ujú. ver una tumba ahí en ese lugar, pues tan desolado, pues sí te da como que una vibra de, ay Dios, no, te recorre como algo, pues. Así es. Pasamos muy temprano. Tal vez si hubiera pasado más tarde, sí me hubiera dado una vibra de miedo. Pero no, regularmente no soy yo miedoso en ese aspecto. Lo que soy muy curioso. Eso sí, soy algo como que digo, a ver, voy a ver, ¿no? Soy muy curioso. Ajá. Pero así de que me dé miedo o algo, rara vez me ha pasado que en un lugar de estos me dé así miedo esa vibra. Y sí, sobre todo a mí, sí, me gustan esos temas, pero sí se siente como, bueno, yo sí soy como que medio de, se siente algo ahí, Sí, pues, mejor vámonos, pero el miedo también como que hace que querer experimentar esas experiencias, valga la redundancia. Y exacto. sobre todo el tema de podcast y entrevistas que también utilizaste este formato, si nos podrías contar, ¿no? Un poco más cómo es que decidiste ya implementarlos dentro de tu proyecto, el tema de los podcasts y de las entrevistas. Ok, sí, pues ya en el tema del podcast, yo regresé al formato que te digo que un inicio queríamos hacer, entonces separando el podcast y separando los videos en los que salía.
Y fue porque contábamos con equipo de micrófonos, monitores y eso, porque teníamos otro proyecto muy aparte que era un estudio de música. Ok, Entonces, aprovechando ese equipo, después quitamos el estudio y lo aprovechamos para hacer el podcast. Y comenzaba a invitar así a personas, pero aquí por esta zona la verdad que era muy difícil encontrar o hacer venir a personas que pudieran participar y más difícil era yo trasladarme con todo el equipo y entonces ese va a continuar, pero ahorita está pausado ese proyecto. sí, de hecho lo que te iba a preguntar, porque creo que ahí se tenían como dos entrevistas, igual algunos fragmentos importantes de esas entrevistas, pero sí es lo que te quería cuestionar al respecto del proyecto, si seguiría, porque pues a veces se encuentran personas y en las entrevistas sacan historias a veces muy interesantes, y de hecho creo que después de esos dos entrevistas como que siento yo que empezaste como que también a hablar de temas de misterio o casos reales como el asesino de Cumbres de Diego Santoy, que también lo tocaste este tema. Así es, tengo dos canales que es el del que estamos hablando y otro que es en el que subo los casos como de este tipo, casos más diferentes, casos reales, así. Para no revolver el contenido en el mismo canal, tengo separado los dos proyectos. Pero Ah, en Facebook sí cae todo. subes de todas de las dos páginas Así es, de YouTube. así es. Y de estos casos, pues sabemos la historia oscura de lo que fue el caso de Diego Santoy. Y pues al investigarlo, ¿no? Más como un tema de informativo, pero alguno de estos casos, no sé si desconocí el otro canal, pero pues para que también promocionarlo aquí, el caso de la llena de Querétaro, alguno de estos casos en México que se han llevado a cabo, ¿alguno te ha hecho pues pensar o reflexionar de por qué es así la vida, la sociedad tan fría? Claro, todos en los que ocurren asesinatos, sobre todo cuando involucran pequeños, porque sí me pone a reflexionar porque digo que tan dañada tiene que estar la sociedad o una persona para, para llegar a hacer eso. A veces también yo pienso, hay cosas que se pueden evitar, por ejemplo, esto que mencionabas tú de la llena de Querétaro, de Diego, esas historias involucran niños. Y yo digo, bueno, también está, por ejemplo, el caso de Dylan, el niño del contenedor. Todos estos casos, yo digo, bueno, eh, tal vez los pequeños, lo que me pone a reflexionar es que yo digo, todos nos enfocamos, porque así es la justicia, así debe de ser, en castigar a la persona que cometió eso. Pero lo que a mí me pone a reflexionar también es, por ejemplo, saber que tuvo que pasar también esa persona para poder perder el control. Porque tal vez esas personas ya de grandes están dañadas, pero tal vez en su infancia tuvieron que haber pasado por cosas que pues ya eso les vino afectando de grandes, ¿no? Bien, tal vez traen traumas, vivieron violencia, no sé. Y yo digo, ¿qué tanto daño también le puede hacer la sociedad a una persona para corromperla de esa manera y que esa persona ya corrompida cometa este tipo de cosas, ¿no? Y es correcto, y sobre todo este tipo de casos, pues sí dejan pensando a uno. Y pues ya cuando se involucran a menores que pues la verdad no tienen nada que ver, pues sí deja un poco más marcado sobre Sí. todo me imagino yo al momento de investigar, pues sí se siente algo pues feo, pues por decirlo de una manera más coloquial Sí, en sobre ese todo aspecto. cuando investigas así más a fondo verdaderamente cómo son las cosas, porque a veces las notas, la prensa, las televisoras, eso, te dicen las cosas muy superficiales o solamente de la manera que a ellos les conviene para agarrar rating. Entonces no te dicen a veces en realidad las cosas tal cual son. Cuando tú ya investigas dices, o sea, no manches. Por ejemplo, el caso Cumbres es un caso que si te pones a investigarlo y sacas tú tu conclusión, dices, estuvo cañón. Sí, y aparte incluso hasta tintes como muy raros, ¿no? Ya cuando se ponen a investigar el tema familiar, ¿no? De la novia de Diego Santoy, entonces Así es. ya cada quien saca su conclusión, Sí, pero cuando se le escarba más, sí se pone más turbio, por decirlo de alguna manera. exacto, se pone más turbia la cosa.
Y pues bueno, exploraciones, iniciando con el tema de historias locales de la Ribera, viajes. ¿Qué sigue para ti, Nes, en este año, a un corto plazo, con tu proyecto? Este año, por ejemplo, en estas vacaciones no salí a documentar ningún lugar porque estoy ahorrando, porque en las siguientes vacaciones de agosto viajo a Europa a documentar algunos lugares de allá. Es la primera vez que voy a ¿Qué salir del país y pues estoy emocionado porque pues me he puesto a investigar, de hecho es lo que estoy haciendo, por eso también ahorita la página, el canal lo estoy como abandonando un poquito, pero me estoy preparando para en ese viaje documentar cosas de allá y quiero ir preparado. Excelente, bueno, pues acá para los que te seguimos, pues suena interesante y la primicia, pero si se puede saber qué lugares visitarías y como lugares, bueno, países, y qué lugares Sí. también visitarías. Mira, principalmente visitaría Madrid Ujú. y de Madrid visitaría sus panteones y alguna que otra casa histórica, museos. Estoy investigando todavía cosas de Madrid. Después viajaríamos a París y en París sí lo principal sería ir a las catacumbas de París. De ahí pasarme a el cementerio, en el cementerio en donde cuentan las leyendas que hay vampiros que las enjaulaban las tumbas. Ok. Luego de eso me pasaría a otro cementerio a visitar la tumba de Porfirio Díaz. Ah, cierto, sí, ahí anda en Francia, Sí, el buen Porfirio. así es, Porfirio Díaz está ahí en un panteón, ahí en París. Y el Arco de Triunfo, Catedral de Notre Dame, Torre Eiffel, y más lugares que tengo ahí marcados en el mapa que por lo menos no me acuerdo, pero lo estoy investigando. Después pasaría a Praga. Y en Praga también ahí ya tengo tres lugares que si puedo acceder, accedería. Y también en donde, casas y lugares en donde se cometieron delitos y que quedaron en abandono. También está en Praga un cementerio de judíos y un manicomio que quedó abandonado también ahí. Y a eso sí es de segurito que voy a visitarlos. Voy a aprovechar el Ok. viaje y haré eso. Que también ahorita que comentabas, aparte de estos lugares con una temática pues oscura, de leyenda, también lo que nos hemos percatado es que también en tu canal pues visitas estos lugares emblemáticos como la Ciudad de México, fuiste, perdón, en la ciudad de Guadalajara, fuiste al Parque Agua Azul, ahí estuviste en este parque y también en un conocido pues balneario de San Juan Cozalá. Entonces como que también tienes esta parte como turística, histórica, ¿no? De los lugares de los que visitas. Así es que fíjate que ya traigo como mi chip programado de que cada que visito un lugar empiezo a preguntarme en qué año, desde qué año está funcionando, pasaría algún hecho aquí, o sea, qué pasó, por ejemplo, el Parque Agua Azul, yo no lo había visitado nunca, siempre he sabido que el Parque Agua Azul está ahí, pero nunca me había puesto a investigar, entonces me puse a investigar algunas cosas y dije, bueno, deja voy, sobre todo porque pues tengo familia, ¿no? Tengo a mi pequeña hija, tengo a mi esposa, y también, pues, empecé con esto de los lugares más turísticos precisamente para poder llevarlas a ellas también. Porque Okay. sí me han visitado, me han acompañado a algunos lugares, pero hay lugares a los que tú las expones también a cosas, ¿no? A peligros. Entonces, también implementé esto de, bueno, también voy a visitar lugares turísticos, me voy a investigar un poco y pues lo interesante lo empiezo a contar y salimos en familia, ¿no? Aprovecho estas partes, trato de aprovechar el tiempo en mi canal para todo, también incluso para mi familia. Ok, no, sobre todo eso suena interesante, el Sí, aprovechar y pues como lo del Parque Agua Azul y también lo de este balneario, a ver, sí, también en Europa, ¿también sí. te vas con la familia a Europa? E iré solo en esta ocasión. Iré Ah, solo ok, ok, y es mi primer viaje, iré solo y si todo sale bien para el siguiente año o si no en 2 años, me llevará a mi familia también. excelente. Comentabas que eres de San Cristóbal, hasta hace poco, bueno, y también hiciste un video al respecto, ahí que vandalizaron el panteón, ya no respetan los muchachos, la verdad. Exactamente, vandalizaron el panteón de aquí. Este, yo estaba bien ocupado, había visto el tema en Facebook, pero no me había dado tiempo de ir. Vi que fue Semanario Laguna, La Joque Piolín, fueron varios. Y dije, a ver.
déjame doy una vuelta para allá. Mi mamá iba a ir precisamente a visitar la tumba de mi abuelo, que está sepultado a unas tumbas donde sucedió todo esto. Y me dijo, ¿me acompañas para ir a ver si la tumba de mi papá está bien? Pues vamos. Y me llevé la cámara y todo, y ahí llegó un señor, nos explicó cómo estaba el asunto, y ya tras las fotos que había visto, ya me puse a grabar el video. No, pues sí está cañón esa parte. Así es. Pues bueno, te agradecemos, Nes, bastante por el tiempo. Desafortunadamente, pues tenemos que dar por concluida el programa. Y pues nada, agradecerte y sobre todo para los que quieran escucharte, verte en tus proyectos, tanto canal de YouTube que nos comentaste ahorita los dos y también en Facebook, ahí para que te promociones. Sí, ahorita estoy trabajando dos canales, como bien te digo, que es el de Trivialidad del Misterio, que por cierto le cambié el nombre a Soy Nes TDM, nada más con las iniciales, porque muchas personas que me veían en Facebook aparecía también como Trivialidad del Misterio, pero en lo que era Instagram, TikTok y las demás aparecía como Soy Nes TDM. Y a las personas se les Ok, hacía más fácil encontrarme como Soy Nes TDM, porque todos me conocen como el Nes. En ese, ok, entonces, más fácil. exacto, entonces yo, la verdad fue una decisión que sí dije, ay, se lo cambiaré o no se lo cambiaré, y las personas, ¿cómo te encuentro? Como teoría del misterio, y como qué, y se les olvidaba, entonces dije, bueno, pues lo Nes, voy a así. implementar, hey, soy Nes y a TDM, de Trivialidad del Misterio, y ya así Ok, quedó, entonces estoy trabajando ahorita ese canal que ahora aparece como Soy Nes TDM en YouTube, en donde subo los viajes que hago a lugares, en Guadalajara, en otros estados, la página de Facebook que también Soy Nes TDM ya también aparece así, canal en YouTube que se llama Soy Nes Ruiz, ese es en donde subo los videos de los casos, así como el caso Cumbres, caso de hundimiento del Titanic, todo ese tipo de temas ahí subo, para no revolverle. En Instagram y TikTok también soy en DM, así me encuentran básicamente en todas las redes sociales ya. ok, entonces ahí está para que la gente vaya a seguir al buen Nes y pues escuche y vea, mejor dicho, sus investigaciones y también todo lo que él realiza. Pues muchísimas gracias nuevamente y a ver si te echas una vuelta para acá, Cotlán, que también hay algunas leyendas interesantes.